Bendiciones. Me gustaría leer lo que dice la Biblia, palabra clave, sobre el libro de Esther. El libro de Esther fue el último libro de los 5 libros de la colección conocida como los 5 Megilot o rollos. Cada uno de ellos estaba designado para ser leído en público en cada una de las 5 fiestas principales del pueblo judío. Por conveniencia los colocaron a todos en un solo rollo. Los otros 4 eran Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones y Eclesiastés. Era leído durante la fiesta de Purim, la conmemoración de la liberación del pueblo judío cuando Dios usó a Esther. Hay quienes cuestionan si Esther debería estar en el canon de las Escrituras. Intentan justificar su posición enfatizando que el nombre de Dios no es mencionado en ningún lugar del libro, pero esto no debe ser un motivo de preocupación, puesto que el tema principal del libro es claramente la provisión de Dios y su especial cuidado por su pueblo. El poderoso Asuero o Jerjes nunca estuvo más allá del control de Dios y fue imposible para Amán llevar a cabo sus malignas intenciones, puesto que Dios estaba activamente protegiendo a su pueblo. El hecho que Esther les pidió a los judíos que vivían en la capital, que ayunaran, demuestra que ella dependía de la gracia de Dios para resolver la situación desesperada en que estaba su pueblo. El plan de Amán amenazaba con aniquilar a todo el pueblo judío. El imperio persa, bajo Asuero, se extendía desde la India hasta Etiopía y prácticamente todos los judíos vivían dentro de aquella área. Los eventos narrados en este libro tomaron lugar alrededor de unos 30 años antes de los esfuerzos de Esdras y de Nehemías. Muchos han sugerido que el logro de sus trabajos no hubiera sido posible si Esther, Mardoqueo y Daniel no hubieran allanado el camino por medio de sus conductas y habilidades. ¿Por qué quise comenzar este video leyéndote estos apuntes que están en la Biblia? La palabra clave es una Biblia de estudio que te recomiendo, porque como dice allí, muchos plantean que el libro de Esther no debería estar en el canon bíblico, porque no menciona el nombre de Dios. Pero en un video anterior estuvimos hablando de cómo, sin mencionarse el nombre de Dios, aún así Dios está detrás de cámaras, te decía yo, o detrás de bambalinas. Dios está a lo largo de toda la trama. Y por otro lado, el libro de Esther es un libro donde realmente el rostro de Dios está presente en cada acto, porque aun cuando parece que el mal va a triunfar, sabemos que el libro termina con el establecimiento de la fiesta de Purim. Lo que era un dolor se convierte en danza. ¿No te hace pensar esto en ese pasaje bíblico que dice que tus lamentos, tus lágrimas se convertirán en fuente de alegría, se convertirán en danza? O ese himno que dice mi lamento es cambiado en baile, basado precisamente en ese pasaje bíblico. El día en que estaba pautada la derrota, la aniquilación, el exterminio de los judíos, es precisamente el día de la victoria. ¿A qué me refiero? A que Amán había, con sus estrategias, toda su maquinación perversa, había logrado que el rey, con el anillo real, decretara que el pueblo judío debía ser exterminado. Entonces, eso se fijó para determinada fecha. Y Amán había maquinado todo eso de tal forma que eso hizo que todo el pueblo de Israel, a pedido de Esther, entrara en ayuno para que la mano de Dios se hiciera presente. Sin embargo, ¿te acuerdas que Amán había, si has estado leyendo el libro de Esther, Amán construye una horca porque quería colgar a Mardoqueo? Que en otro video vamos a ver por qué le tenía tanto odio, tanto rencor,
tanta rabia a Mardoqueo. Quien termina colgado en esa horca es Amán. Y quien se destaca y quien va a ser prominente en la historia va a ser Mardoqueo. Así que es Mardoqueo quien alcanza una gran estima por parte de Jerjes, que es el nombre griego del rey Asuero, el rey de Persia. Así que Amán no solamente es estimado por sus compatriotas judíos, sino también por el rey Jerjes o Asuero, que lo va a poner como segundo al mando una vez que mande ahorcar a Amán y a todos sus hijos. El día en que el pueblo de Israel iba a ser ejecutado tenía una fecha especial, no era cualquier día. La fiesta de Purim lo que celebra entonces es la victoria del pueblo de Israel en que logró no ser exterminado. Purim, dijimos en el video anterior, que viene de la palabra persa pur, de la palabra, hebrea pur, que significa la suerte, Purim, ¿verdad? Y la fecha en que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, iba a ser exterminado, estaba decretado. Así que ese día de exterminio se transforma en un día de fiesta. Cuando el pueblo de Israel hasta el día de hoy celebra esta fiesta, la celebra en el 14º día de Adar, que según el calendario hebreo puede caer en febrero o en marzo, para aquellos que estaban en los pueblos y ciudades no valladas, y el 15º día para las ciudades fortificadas. El propósito hasta el día de hoy de la fiesta de Purim es, en primer lugar, conmemorar la liberación de los judíos del genocidio por medio de los esfuerzos de Esther y Mardoqueo. Y el segundo propósito es regocijarse juntos como pueblo, distribuir alimentos y regalos. La celebración de Purim entonces ocurre para el pueblo judío cada año a fines de febrero o a principio de marzo. Los judíos la siguen observando y lo que hacen es en sus sinagogas leer el libro de Esther. Y lo interesante de esta fiesta es que se le dice a los niños que se les entregan matracas, y cada vez que se va a pronunciar el nombre de Amán en la historia, ellos tienen que hacer ruido con las matracas. En algunas otras sinagogas la tradición es sisiar, hacen y golpetean los pies. La idea cuál es, que el nombre de Amán ni siquiera pueda ser, si bien es pronunciado, ni siquiera pueda ser, que no resuene, que no pueda ser escuchado, ¿no? Entonces los niños hacen ruido y abuchean cada vez que se pronuncia el nombre de Amán. Y es la primera festividad judía que no se menciona en la Torá. El día, ¿cómo lo celebran? Bueno, es un día como si fuese una celebración de carnaval. Se disfrazan, comen, tienen una comida conmemorativa, juegan, de forma parecida al carnaval que de alguna manera precede a la Cuaresma, ¿verdad? El Talmud judío tiene de hecho una prescripción que dice que en Purim se permite beber alcohol, y que hay que beber alcohol hasta el punto entre que la persona no sea capaz de distinguir entre decir maldito sea Amán y bendito sea Mardoqueo. Bueno, esa parte de la celebración no me parece tan bonita, ¿no? De que se alcoholicen hasta ese punto, pero en realidad se toma mucho, esa es la idea, pero creo que lo que quiere decir es que el centro de la fiesta es precisamente recordar el momento en que Esther y Mardoqueo permiten con sus acciones que el pueblo de Israel siga de pie. En esta época hay muchísimo, pero muchísimo antisemitismo. Cada vez está creciendo más el antisemitismo. Y a mí me parece
que leer el libro de Esther de alguna manera puede abrir nuestro corazón para amar al pueblo de Dios. Nosotros somos parte del pueblo de Dios, los cristianos, porque somos adoptados, ¿verdad? Pero eso no implica que veamos al pueblo de Israel como enemigos, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que amar al pueblo de Israel, porque de allí nace nuestro Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Las celebraciones se dan en toda la ciudad de Israel, pero también todos los judíos a lo largo y ancho del mundo celebran a fines de febrero, principios de marzo, esta fiesta, precisamente para abrazar su identidad judía y para recordar que la mano de Dios no se esconde de su pueblo. Es una celebración realmente bellísima para los judíos, pero lo importante es que esta fiesta no está entonces prescripta en la Torá, pero sí fue por decreto de ley a partir de que Esther se convierte en reina y ella encarga que sea una conmemoración anual. Entonces en Esther 9, 20, 22 dice: Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias lejanas y cercanas del rey Asuero, exigiéndoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en día de fiesta. Por eso debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalo a los pobres. Esto lo hacen hasta el día de hoy. En Israel, por ejemplo, se hace una gran celebración, pero también en todas las sinagogas del mundo se comparten alimentos unos con otros y le dan regalos a aquellos que están menos, con escasez, con menos condiciones económicas o que están atravesando una situación económica de mucha dificultad. Así que el libro de Esther es muy importante para nosotros, porque no termina con una derrota del pueblo judío, sino que termina con una victoria. Y es un llamado a recordar que la mano de Dios está presente en todo tiempo. Así como los cristianos celebramos a Cristo en la Navidad y leemos los acontecimientos en nuestras iglesias, leemos la historia del nacimiento de Cristo, los judíos leen la historia de Esther durante la celebración de Purim. Es una forma de recordar que hasta el día de hoy los judíos están de pie. Y qué interesante, porque el nombre de Amán provoca abucheos, gritos, gruñidos, y la idea ¿cuál es? Amortiguar el sonido de su nombre, el sonido de su aparición. Si bien esta práctica de que se tome hasta no poder diferenciar entre la frase maldito es Amán y bendecido es Mardoqueo, si bien es una práctica que no la recomendamos, es interesante que creo que eso debe ver es por el hecho de vamos a celebrar que estamos de fiesta, que el pueblo de Israel sigue de pie. Los cristianos, desgraciadamente, somos un pueblo que tiende a olvidar. El pueblo judío tiene mucho más memoria que nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces los cristianos damos por natural que Dios nos bendiga. Y rara vez compartimos nuestras experiencias, podríamos decir de fe, con los demás. Es raro que nos reunamos y que, te voy a contar cómo Dios me bendijo esta semana. No, nos reunimos y generalmente empezamos a hablar de las situaciones cotidianas, pero hasta que el pastor de la iglesia no te invita o no pregunta, ¿hay alguien que quiera compartir alguna bendición
o cómo Dios ha obrado en su vida, rara vez lo hacemos voluntariamente. Rara vez decimos, pastor, me encantaría comentar cómo Dios obró conmigo, pero tendría que ser algo natural en nosotros, de reunirnos o de mandar un WhatsApp y decirle a nuestros seres queridos, te quiero contar cómo Dios estuvo presente en esta semana en mi vida, o quiero contarte cómo Dios me bendijo en el día de hoy, fue una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque lo damos por entendido, como algo natural, algo obvio, que Dios nos tiene que bendecir, ya está. Y no es así. Tenemos que aprender a ser como el pueblo de Israel, un pueblo que tiene memoria, un pueblo que celebra y que recuerda y que agradece que Dios te puede sacar de las cenizas, que Dios te va a alejar de la aflicción y que Dios va a hacer que un ejército de huesos secos se levante y que la angustia se transforme en gozo, en regocijo. Nosotros también los cristianos necesitamos refrescar de vez en cuando nuestra memoria y tener nuestro propio Purín, digamos, cada día, recordando que realmente de pronto me parecía que el rostro de Dios no iba a estar presente y sin embargo me estuvo mirando todo el tiempo. Me gustaría contarte un relato que lo cuenta Max Lucado en uno de sus libros, y es precisamente sobre uno de los judíos que estuvo en un campo de concentración. Tú sabes que fue una época nefasta cuando el nazismo produjo lo que produjo, ¿verdad? Tanta maldad sobre la tierra y tratando de aniquilar al pueblo de Dios. Sabemos que los prisioneros subsistían con una porción diaria de pan y una sopa que era agua con una serie de verduras, y que estaban tan esqueléticos que sus ropas colgaban de sus cuerpos, ¿no? Y eran tan frágiles, tan vulnerables, que en vez de parecer seres humanos, parecían marionetas, trapos caminando. Realmente es muy doloroso lo que ha vivido el pueblo de Israel a lo largo y a lo ancho de la historia. Yo he escuchado cristianos decir cosas muy crueles como se lo merecen porque mataron al Mesías. Tú sabes que eso a mí me parece que algo muy, muy duro y muy poco bíblico, porque nosotros tenemos que tener amor por el pueblo de Israel. Entonces déjame compartir esta historia que trae Max Lucado sobre J.J. Cohen, un adolescente que vivía en un gueto polaco cuando lo llevan a un campo de concentración. Él sobrevivió al holocausto y más tarde recordó el día en que los prisioneros conmemoraron Purim. Entonces, él cuenta que tomaron un pedazo de papa que habían encontrado y un trocito de pan. Fíjate tú. Y lo pasaron de persona en persona para cumplir con la tradición de que en Purim hay que hacerse regalos de comida los unos a los otros. Y Cohen, que era un adolescente, le toca narrar la historia de Esther. Y mira lo que él dice. Cuando leí en voz alta sobre la caída de Amán, la chispa de esperanza dentro del corazón de cada judío se encendió y se convirtió en una antorcha ardiente. Cuando terminé, todos aplaudieron. Por un breve instante habíamos olvidado la terrible realidad del campo de concentración. Todo el hambre y el sufrimiento habían disminuido. Al haber usado en mi lectura de la historia hasta la última gota de energía que me quedaba, me senté casi sin aliento, pero mi espíritu se había remontado. Y como un río desbordándose de su cauce, el ambiente festivo y la visión de la redención brotaron de los corazones quebrantados de los prisioneros del campo. Es bellísimo esto. Tú te das cuenta que estos seres humanos estaban siendo despojados de su humanidad prácticamente. Eran harapos más que personas. Y qué hermoso escuchar como un río desbordándose de su cauce, el ambiente festivo y la visión de la redención brotaron de los corazones quebrantados
de los prisioneros del campo. Qué hermoso sentir que él dice que cuando terminó de narrar la historia ya casi no tenía aliento. Imagínate, llevaban días, meses, años sin comer y lo que comían era muy poquito. Muchos morían precisamente por inanición. Algunos ni siquiera llegaban a los hornos, caían por el hambre. Yo trato de imaginarme a estos hombres, a estas mujeres esqueléticos y trato de inclinar mi oído de misericordia para escuchar su alegría, una alegría atravesada por el hambre, por el sufrimiento, por el dolor, por haber visto entrar seguramente a tantos familiares en el horno, ¿verdad? Allí en el campo de concentración. Pero cuando terminan el relato de Esther, me los imagino como unos seres muy frágiles, pero triunfantes. Me los imagino con un espíritu de gozo y de regocijo, casi muertos, pero vivos en su espíritu. ¿Acaso nosotros no necesitamos, los cristianos, una historia así hoy en día? Claro que la tenemos. ¿Dónde la tenemos? En la cruz. Y la tenemos el domingo de resurrección. El domingo de resurrección tiene que ser nuestro propio Purín cristiano. Tiene que ser nuestro día de regocijo, en el que salgamos a anunciarle al mundo el plan de Satanás. Los judíos tuvieron a Amán, ¿verdad?, que quiso acabar con el pueblo de Dios. Luego tuvieron hasta un Hitler que quiso acabar con el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que recordar que Satanás quiso acabar con Cristo en la cruz. Sin embargo, el domingo, la torre, ¿verdad?, la torre fuerte que es nuestro Dios, demostró que estaba presente. ¿Y qué hizo nuestro Dios, que es torre fuerte, es su nombre? Mandó ángeles para que corrieran la piedra que tapaba la boca de la tumba. Esa piedra enorme hizo que los ángeles la corrieran para demostrarle al mundo que la tumba estaba vacía, que nuestro Cristo había salido victorioso, que la muerte no nos había arrebatado a nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros tenemos nuestro propio Purín. Yo imagino al diablo con náuseas, con una rabia, con unas ganas de gritar. Me lo imagino hasta apretando los puños a ese personaje, chirriando sus dientes, apretándolos, lleno de rabia al ver la tumba vacía. Porque la muerte del Mesías, la muerte de nuestro Jesús, significaría la victoria para Satanás. Pero la tumba vacía jamás fue algo que él imaginó. Satanás nunca sospechó que el nombre de nuestro Dios, nuestra torre fuerte, se iba a hacer presente e iba a mostrar con todo esplendor y con toda gloria que la muerte no había vencido a su Hijo. Nuestro Purín es la víspera, ¿verdad? Es esa mañana de resurrección, es ese albor temprano cuando Cristo no está en la tumba. Pero hay algo interesante en nuestra historia cristiana, que Jesús en la víspera de su crucifixión, así como los judíos celebran Purín, compartiendo comida uno con otros, Jesús tomó un poco de pan, dio gracias a Dios por él, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Eso se encuentra en Lucas 22, 19 al 20, y lo leemos en nuestras iglesias, lo escuchamos en nuestras iglesias cada vez que compartimos la Santa Cena.
las palabras más hermosas que los cristianos podemos escuchar. Nosotros tenemos que recordar que el cuerpo entregado, que la sangre derramada, son el símbolo de nuestro Purim. Es nuestra fiesta. Parece ser que nuestros sueños se resquebrajaron, que nuestra esperanza falló, porque Cristo está en la cruz. Parece ser un Dios vencido. Sin embargo, el domingo de resurrección dice no, sale a celebrar. Purim dice sí, la fiesta de la resurrección dice sí. La Santa Cena dice sí. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. De nosotros depende recibirla. Nosotros recibimos la copa, recibimos el pan. Nosotros recibimos esos dos alimentos en nuestra vida, pero de nosotros depende que realmente tengan sentido. Dios tiene un plan maravilloso para aquellos que creen en Él. El plan de Dios es bueno. Somos nosotros que tenemos que ser capaces de poder distinguir entre aquello que es bueno y eterno y entre aquello que simplemente va a perecer. Tenemos que mirar con ojos de eternidad la historia de nuestras vidas. Sigue profundizando en el libro de Esther y te vas a encontrar con cosas maravillosas. Realmente el libro de Esther es bellísimo por la profundidad que tiene. Yo creo que es fundamental que en esta época, donde también está creciendo el antisemitismo, recordemos que los cristianos no podemos humillar o ser parte de la humillación, de la burla hacia el pueblo de Israel. Al contrario, nosotros tenemos que estar agradecidos al pueblo de Israel, porque de él viene nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Cristo, nuestro Redentor, aquel que nos llama amigos. Sigue profundizando a lo largo de este mes el libro de Esther y te encontrarás con perlas espirituales maravillosas. Que Dios te bendiga en esta jornada.